Muito boa noite a todas e todos, companheiras e companheiros do nosso querido Instituto Lula. Hoje nós temos uma palestra de luxo aqui com a professora Adoración Guamán, desde o Equador, que vai falar conosco sobre trabalho forçado e acumulação na indústria global. Uma leitura desde a crítica jurídica decolonial. Cumprimento também meus queridos e queridas colegas do Grupo de Estudos de Filosofia do Direito da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, que estão também acompanhando esta atividade, meu querido colega Dr. Gilberto dos Santos, desembargador aqui do nosso tribunal, e demais companheiras e companheiros que estão nesta nossa atividade de forma síncrona. Gostaria de apresentar o currículo da nossa convidada de hoje. Quero dizer para vocês que é um currículo fenomenal. Doutora Adoración Guamán é professora titular, acreditada como catedrática na Universidade de Valência, da disciplina de Direito do Trabalho e Seguridade Social, é investigadora do Instituto Universitário de Estudos das Mulheres na mesma universidade, tem 2 doutorados em Direito, pela Universidade de Paris 10, Nanterre, e pela Universidade de Valência, com um prêmio extraordinário de doutorado, um mestrado, na União Europeia, uma pós-graduação em Cooperação Internacional e Desenvolvimento, 2 graduações em Direito e em Ciências Políticas e da Administração. É diretora do Grupo de Investigação sobre Poder Constituinte e Novo Constitucionalismo da Universidade de Valência, coordena o Grupo de Trabalho do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, denominado Que Trabalho para Qual Futuro, e pertence como investigadora ao Centro OMA, Direitos Humanos e Empresas do Brasil. Instituto de Direitos Humanos Joaquim Herrera Flores, também do Brasil, é uma das juristas do Conselho Latino-Americano de Justiça e Democracia, CLAJUDE. Desde 15 anos dedica sua investigação ao estudo da lex mercatória e a relação entre direitos humanos e empresas transnacionais. O Instituto de Investigações Econômicas da UNAM lhe concedeu o reconhecimento Mestre José Luis Cesenha Games 2022, que é uma distinção que tem como objetivo reconhecer a trajetória de investigação sobre supergrupos de poder econômico e as corporações transnacionais, assim como a incidência na formação que refletem o pensamento crítico. Sua trajetória acadêmica inclui uma extensa obra integrada por 75 artigos em revistas indexadas espanholas e estrangeiras, 20 monografias feitas sozinha ou em coautoria e 87 capítulos de livro. Portanto, es un lujo tenerte con nosotros y nosotras, querida Adoración. Sea muy bienvenida al Instituto Lula y tenés la palabra. Muchísimas gracias, estimado Marcelo, por la amable invitación. Es un honor estar aquí con ustedes y poder compartir un tema tan apasionante como este estudio y este análisis del trabajo forzoso desde una perspectiva crítica y una perspectiva que les voy a presentar desde las teorías decoloniales. Pero antes sí que quiero remarcar que el profesor Marcelo me ha hecho más joven de lo que soy, porque he cogido un currículum anterior. En realidad, bueno, ya soy catedrática de universidad y en estos momentos vivo en Quito porque soy la consejera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Embajada de España, por eso estoy aquí. Pero ante ustedes hablo como académica, como profesora de Derecho del Trabajo y dentro de una línea laboral que Marcelo conoce bien, que es esta línea del derecho del trabajo crítico, un derecho del trabajo crítico que pretende declinarse desde otras perspectivas, asumiendo la perspectiva ecológica, asumiendo la perspectiva de género, asumiendo la perspectiva decolonial, asumiendo también la necesidad de combatir la racialización del trabajo y de vincular la justicia social con la justicia económica, con la justicia ecológica, con la justicia de género y también con la necesidad de esta justicia global. Desde este punto de vista, voy a enfocar el estudio del trabajo forzoso. Y el estudio del trabajo forzoso me interesa no solamente
por las cifras que luego les daré, que demuestran que estamos ante un problema global, un problema actual, una violación de derechos humanos de extrema gravedad y resuelta durante siglos. Pero el trabajo forzoso no solamente me interesa por esto, me interesa porque el trabajo forzoso no es solamente un problema laboral, que lo es, sino que nos permite estudiar cómo ha perdurado desde la esclavitud moderna hasta la esclavitud contemporánea, cómo ha perdurado el vínculo entre esta expropiación del trabajo con la acumulación originaria, con la acumulación por disposición, es decir, con el capitalismo y su evolución. Estudiando el trabajo forzoso, lo que vamos a ver es cómo el derecho y también el derecho del trabajo se plantea como en numerosas ocasiones como un instrumento torpe, incapaz de dar solución a problemas globales que han marcado la historia del propio surgimiento y que marcan la propia evolución del capitalismo, pero el derecho, ese derecho funcional al capitalismo, ese derecho colonial, ese derecho racista, ese derecho patriarcal, ese derecho de despojo de la naturaleza, ese derecho que ahora muchas veces y muchas personas entienden como neutro, ese derecho también el laboral, se demuestra incapaz precisamente porque no ve esos factores de expresarse como un instrumento útil para luchar contra el trabajo forzoso. De hecho, lo que veremos es que a lo largo de la historia, desde la esclavitud transatlántica, a la que yo llamo esclavitud moderna, porque fue la época moderna, desde la esclavitud transatlántica hasta la actualidad, la esclavitud ha sido uno de los vectores fundamentales para esa acumulación por disposición. No, normalmente pensamos en la transición entre feudalismo y capitalismo y en la, ¿no?, configuración del capitalismo como un conflicto capital-trabajo desarrollado en Europa. Pero lo cierto es que, y lo pensamos así, de hecho, el derecho del trabajo posteriormente se desarrolla en ese vector, el vector capital-trabajo del conflicto industrial pensado y declinado fundamentalmente en Europa. Ese derecho del trabajo, el profesor Marcelo lo ha dicho también de manera muy clara, es el que se importa, se exporta, ¿no?, desde Europa a otros lugares del planeta donde no estaba ese vector como el vector fundamental, porque es un vector que se exporta fundamentalmente protagonizado por un sujeto, que es el hombre blanco europeo, y que se entiende como elemento sustancial de lo que luego sería el conflicto, ¿no?, que regula el derecho del trabajo. Pero en realidad, y creo que esto hay ya muchos autores que lo están poniendo de manifiesto, dentro de los factores de acumulación primitiva originaria y de posterior acumulación por disposición, estaban de manera clara otros factores de dominación y de acumulación, que fue el colonialismo y el racismo, la dominación colonial. Ahí está la esclavitud, que es lo que vamos a estudiar hoy, pero por supuesto la dominación ecológica a través del despojo, la dominación de género. El derecho del trabajo, el derecho en general, y el derecho al trabajo en particular, nunca ha tenido estos factores, ¿no?, como parte de su obligación de regular. Al derecho del trabajo siempre se le ha exigido la regulación del conflicto capital, trabajo industrial asalariado masculino. Pero en realidad, y en estos momentos creo que está cada vez más encima de la mesa, y obras y tesis doctorales como la última del profesor Marcelo lo evidencian, al derecho del trabajo ya se le llama hacer otra función fundamental, que es la regulación de un conflicto que ya se declina desde otros lugares de enunciación, el conflicto capital-vida. El derecho del trabajo está asumiendo como propio la regulación del conflicto ecológico y cada vez estamos leyendo autoras y autores, compañeras, que declinan el derecho al trabajo en clave de justicia ecológica. El derecho al trabajo se está declinando sin duda en clave antipatriarcal. La despatriarcalización del derecho al trabajo ahora mismo es uno de los vectores que empuja ¿no?, al desarrollo de la disciplina, y no solamente en derecho del trabajo, estoy hablando de derecho del trabajo, pero en cualquier, ¿no?, digamos, faceta o rama del ordenamiento jurídico. Así, la ecología y, por supuesto, el género o el feminismo están impulsando los cambios. Pero hay otro factor importantísimo que creo que no está
todavía adecuadamente señalado, al menos en las disciplinas laborales, que es el factor colonial, y que nos tiene que llevar a repensar que el derecho del trabajo en gran medida era y es un instrumento que tiene un elemento de colonialidad y que no ve adecuadamente la racialización del trabajo, la racialización de la pobreza y las discriminaciones vinculadas a los distintos lugares donde está situada la población y ese vínculo entre pobreza y racialización. Y también es una cuestión que debe tratar el derecho del trabajo y que se exacerba cuando estamos estudiando el trabajo forzoso. Por eso quiero remarcar que para conseguir la justicia social, de género, ecológica, global, anticolonial, los ordenamientos jurídicos tienen que reconocer que su origen nunca es neutro, que su origen nunca fue global, que su origen nunca fue realmente igualitario. Tuvo un origen marcadamente con el objetivo de consolidar un poder y consolidar una estructura, la del capitalismo, a base de despojos de otros lugares, esos despojos de otros lugares o de otras personas. Y por eso, sin la esclavitud transatlántica que expropió el trabajo de las personas esclavizadas, sin la expropiación del trabajo de cuidados que expropió el trabajo de las mujeres y sin el despojo de la naturaleza, no estaríamos ante, ¿no?, ese desarrollo capitalista que hoy se mantiene. Por tanto, el derecho al trabajo, el ordenamiento en general, debe asumir esta perspectiva, si queremos actuar desde una perspectiva crítica. Y esto nos permite, esto va a ser el final de mi intervención, esto nos permite tener una perspectiva lo suficientemente crítica y lo suficientemente perspicaz para observar cómo algunas normas, por ejemplo, las normas de la Unión Europea orientadas a el reglamento de deforestación, ¿no?, que se dice orientado a proteger la naturaleza y el medio ambiente, o como veremos, el reglamento de trabajo forzoso, en realidad son antes un instrumento de dominación, lo que le llamamos el colonialismo regulatorio, antes son ese instrumento de dominación que un instrumento que realmente esté pensando en esas justicias vinculadas, social, antipatriarcal, ecológica y decolonial. Y lo que quiero acabar demostrándoles o intentando compartir con ustedes al final de mi intervención es cómo el fracaso de las normas orientadas a erradicar el trabajo forzoso y la proliferación del trabajo forzoso hoy en día radica en que el trabajo forzoso es consustancial a la globalización del capitalismo en esta fase neoliberal y que las normas orientadas a erradicar el trabajo forzoso que se vinculan todavía a una perspectiva neocolonial o imperialista, que son las de la Unión Europea, no van a conseguir absolutamente nada. O al revés, pueden incluso exacerbar la utilización de trabajo forzoso en zonas de sacrificio del planeta. Zonas de sacrificio del planeta que están en Brasil, que están en Ecuador, que están en Colombia, que están en Bolivia, por supuesto en México y en Centroamérica. Por no hablar de territorio de Asia o territorio de África. ¿Okay? Este es el planteamiento que les voy a desarrollar. Y para que no sufran mucho con mi español, voy a plantearles una presentación, así podemos ir siguiendo los datos y como ya les comenté, si necesitan comentar cualquier cosa conmigo, sencillamente me hacen una señal, abren el micro y vamos, ¿no?, comentando cualquier cuestión o cualquier inquietud que quieran plantear. Entonces procedo a compartir la pantalla de la presentación, a ver si se puede ver aquí. Bien, como les decía, las cifras del trabajo forzoso en la actualidad
y de la esclavitud en general, en muchas ocasiones hablaré de esclavitud contemporánea y en otras centraré trabajo forzoso. Como ustedes ya saben, el concepto de esclavitud es más amplio que el de trabajo forzoso porque integra también los matrimonios forzosos. Así que si mi gato me permite no salir en la pantalla, así que voy a darles algunas cifras para que vean, ¿no?, el contraste. Cuando hablamos de esclavitud moderna, o algunos le llaman esclavitud transatlántica, estamos hablando de esa esclavitud que todos tenemos en la memoria por haber estudiado, ¿no?, esa esclavitud entre 1500 y 1870, donde 13 millones de personas fueron esclavizadas, fueron secuestradas, trasladadas, esclavizadas entre África y América, de los cuales, bueno, los 13 millones de personas es una cifra aproximada, hay quien dice 15, hay quien dice 11, se sabe que en el trayecto murieron casi 1 millón y pico, pero claro, si comparamos esas cifras con las de la actualidad, lo que observamos es que hoy, y esto es con datos levantados por la OIT 2021 y una actualización a 2023, hay más de 50 millones de personas en esclavitud contemporánea. De esos 50 millones de personas en esclavitud contemporánea, a nosotras nos interesan, por el tema de hoy, 27,6 millones de personas en trabajos forzados o forzosos. De estos 27,6, 17 millones de personas están trabajando en el sector privado, ¿no?, en el sector que a nosotros nos interesa, o sea, en el trabajo, ¿no?, en trabajo forzoso que no está vinculado a la explotación sexual. Y a nosotros lo que nos interesa hoy es precisamente estos 17 millones de personas dentro de los 27 que día a día son obligadas a trabajar contra su voluntad en beneficio de otra persona. Hay muchísimo trabajo infantil, hay una sobrerepresentación normalmente de mujeres y niñas, y las personas en mayor peligro de estar en esta situación son las personas migrantes. En el informe del director general de la OIT de 2025 se dice con claridad que la mayor incidencia del trabajo forzoso hoy en día, y esto ya viene desde hace más de una década, se produce en el sector privado. El trabajo forzoso, cuando luego lo veremos en las distintas regulaciones a través de los años, el trabajo forzoso normalmente se enfocaba desde la incidencia del sector público. Es decir, las primeras prohibiciones de trabajo forzoso tendían a regular ese trabajo forzoso que se producía en el sector público, es decir, obligado por el Estado. Pero lo cierto es que desde hace décadas el problema del trabajo forzoso está en el sector privado, y una buena parte sí que está en lo que es explotación sexual y se vincula más a la cuestión de trata, pero otra parte importantísima, la mayor parte del trabajo forzoso en el sector privado, está vinculado a la actuación de las empresas, y no de cualquier empresa. Las empresas transnacionales, que son las empresas que tienen una matriz en algún lugar de los estados centrales del capitalismo, y que tienen cadenas globales de valor que atraviesan, en este caso vamos a hablar de América Latina, y que se sitúan, ¿no?, en algunos lugares de nuestros países. En el caso de Brasil es especial porque Brasil tiene sus propias grandísimas empresas, que en muchos casos no las denominamos transnacionales porque son únicamente de capital brasileño, pero tienen igual largas cadenas. De hecho, uno de los casos más importantes de esclavitud, trabajo forzoso, esclavitud, servidumbre, es el caso Hacienda Verde versus Brasil, que se dirimió en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que luego hablaremos, y era una empresa brasileña. América Latina no está en el top 10 de prevalencia, ya ven los países que hay, Corea del Norte, Eritrea, Mauritania, ni tampoco está en el top 10 de menor prevalencia. Pero sí que hay países de América Latina donde hay una clara incidencia de la esclavitud contemporánea, uno de ellos es Brasil, y del trabajo forzoso. ¿Okay? Más allá de estas cifras, lo que nos mueve es hacernos 3 preguntas. ¿Por qué 2 siglos de abolicionismo que les voy a relatar ahora no han conseguido acabar con el problema?
¿Cuáles son las características específicas de la esclavitud, la moderna y la contemporánea y del trabajo forzoso, que impiden que el derecho atrape estas situaciones? ¿Y cuáles son las respuestas que, en mi opinión, están fracasando en la actualidad? ¿Y desde dónde deberíamos enfocar las respuestas para asegurar una adecuada, un adecuado tratamiento de incidencia sobre esta situación? La primera cuestión, que la veremos a lo largo de esta presentación, es la dificultad en definir esclavitud, en concretar qué es esto de el estado o la condición inherente al derecho de propiedad, en no tener un listado claro que nos permita diferenciar lo que es una situación de explotación agravada de una situación de expropiación, que es el trabajo forzoso. En muchos casos también encontramos una permisividad estatal. Veremos como los casos Hacienda Verde o el caso Furukawa en Ecuador, que es el que estoy trabajando con mayor incidencia académica, demuestran que eran casos conocidos. Es muy difícil mantener a 400 personas en situación de esclavitud en un país y que ninguna autoridad lo detecte. Creo que hay una cuestión que es evidente, que es el fracaso de todas las normas basadas en la confianza en las empresas, ¿no? La llamada responsabilidad social empresarial fracasa en estos temas. Estamos hablando de derechos humanos y poner a las empresas como responsables del cumplimiento y del respeto de los derechos humanos sin que haya, ¿no?, una capacidad estatal de control no funciona. Y déjenme centrarme en algo fundamental que ya he comentado antes. Hay una falta de comprensión, aunque ya hay literatura crítica al respecto, pero en ningún momento cuando nos encontramos delante de una norma que dice luchar contra la esclavitud contemporánea o la esclavitud moderna, como le llaman también muchas normas anglosajonas, es imposible encontrar la admisión, o sea, que se reconozca que existe un vínculo estructural entre esclavitud y capitalismo y entre el trabajo forzoso y el momento neoliberal del capitalismo globalizado. La esclavitud no es solamente una forma de expropiación, la esclavitud es, perdón, una forma de expropiación de la vida y de la fuerza de trabajo. No es un accidente moral. En muchos casos se habla de los esclavistas como alguna empresa malvada. No, no es cierto. No son esclavos y esclavas, personas esclavizadas, aisladas. Son condiciones de expropiación de la mano de obra y de la vida que sistemáticamente están utilizando determinadas empresas para aumentar y mantener su tasa de ganancia. Para ello voy a utilizar de manera breve un marco teórico que me permite rastrear cuál es el origen de todo esto. Y el origen de todo esto es un marco teórico que también mi colega el profesor Marcelo conoce bien, es el marco teórico de la colonialidad del poder, que es un marco teórico que me permite explicar lo que ya les he comentado de cómo el derecho actúa como un elemento estructural de la dominación colonial del mundo, y ese elemento estructural de la dominación colonial del mundo surge de un patrón colonial de poder que comienza en 1492 y que es desde el inicio global, capitalista, eurocentrado y racializado. Aníbal Quijano es uno de los autores fundamentales en esto y hace ya muchas décadas ya escribió una obra con Wallerstein en la que defienden, ¿no?, la necesidad siempre de hablar de América cuando hablamos de la expansión de la economía mundo capitalista. El capitalismo no habría existido sin la conquista y el expolio de América y sin la importación, sin la destrucción de la vida, la destrucción, ¿no?, el genocidio y la exportación de mano de obra. El vínculo entre colonialismo, capitalismo y esclavitud ha sido trabajado abundantemente por numerosas obras y la esclavitud aparece claramente, la esclavitud, ¿no?, la transatlántica aparece claramente como uno de esos factores que les comentaba al principio, como una categoría estructural del capitalismo y de la propia modernidad. Aquí les señalo algunos autores
que yo, la verdad, estoy disfrutando con las lecturas de uno, digamos, el precursor de los estudios de racialización y trabajo, que fue Dubois, que señaló este Black Labor como la base del capitalismo industrial y comercial del Atlántico Norte, que afirmó la subordinación racial de la mano de obra negra a las ganancias blancas. Eric Williams, que con su obra capital fundamental, que fue Capitalismo y Esclavitud, nos enseñó, ¿no? Algo que ya había apuntado Marx, por otro lado, creo que en la obra de Marx, en distintas obras de Marx, sí que se apunta con claridad que el capital que estaba en Manchester y en Liverpool venía manchado de sangre de las colonias. Pues Marx lo apunta, pero no lo desarrolla. Eric Williams, Dubois lo dice, Eric Williams lo dice con claridad, que la esclavitud moderna, esa transatlántica, fue pieza clave en la acumulación británica, en la revolución industrial y en el capitalismo temprano, y no cualquier esclavitud. Estamos hablando de la esclavitud en un momento en el que ya habían varias normas abolicionistas, que estaba prohibida la trata y había una esclavitud claramente situada en Brasil, claramente situada en diversos estados de Estados Unidos y en el Caribe, fundamentalmente en Cuba. Esto se llama la segunda esclavitud y está caracterizada porque el capital generado en la segunda esclavitud fue fundamental para la industrialización en el Reino Unido, y no solamente en el Reino Unido, también en España. Esto se ve claramente con los estudios históricos en Cataluña. Hay autoras que de manera muy reciente han recuperado las obras de Williams y han afirmado efectivamente esta relación. Y luego hay otra serie de autores que me parecen interesantísimos, que enfocan ya la lectura desde la racialización del trabajo. Y aquí hay un autor que me parece una lectura, eh, a mí me encantó y lo disfruté muchísimo leyendo, sobre marxismo negro, que es Frederick Robinson, que acuña el concepto de capitalismo racial y afirma que racismo y capitalismo son procesos coevolutivos, aunque Frederick Robinson no marca el nacimiento del racismo en la conquista de América, sino que rastrea hacia el feudalismo anterior. Pero lo que nos dice claramente es que el sistema mundial basado en la esclavitud, la violencia, el imperialismo y el genocidio son connaturales al capitalismo. Por supuesto, Quijano retoma esta idea para América Latina y hablan esta serie de autores, y posteriormente retoma Nancy Fraser la cuestión de la racialización del trabajo y el capitalismo racista. Raza y división del trabajo quedaron totalmente asociadas, y de hecho hoy en día, si rastreamos los procesos más graves de pauperización, de precarización o de esclavización y trabajo forzoso, vamos a ver cómo hay una característica casi general de las víctimas, y es la racialización. Lo vemos en Hacienda Verde, lo vemos en Furukawa y lo vemos en múltiples casos donde vemos trabajo esclavo. Me parece que Nancy Fraser, en un par de obras y también en Las cadenas ocultas del capital, que es una de las últimas, acierta, ¿no? Es decir, cuando recoge todos estos autores y habla de ella, Nancy Fraser se pregunta, ¿es el capitalismo racista y es el trabajo sigue racializado? Y dice que sí, y hace la dupla esta de expropiación-explotación, que como laboralistas nos resuena mucho, ¿no? ¿Dónde está la línea entre la explotación? El trabajo asalariado está basado en la explotación de un ser humano por otro, pero esa explotación está regulada por el derecho del trabajo. El derecho del trabajo nace para regular la explotación y para asegurar que la explotación tiene unos límites. ¿Dónde está la línea a partir de la cual esa explotación se convierte en expropiación de la vida? Es decir, del trabajo asalariado al trabajo forzoso. Esa línea que convierte el trabajo asalariado, la expropiación, en explotación, es una línea que el derecho no ha marcado claramente. Es una línea que marca la jurisprudencia, es una línea que la OIT marca a través de indicadores, y es una línea que podemos ver con los casos que les voy a comentar, pero es harto difícil determinar con claridad ex ante
dónde está esa línea. Lo que es más fácil es rastrear dónde se producen los casos en los cuales se ha traspasado esa línea. Y la mayoría de esos casos se producen en los eslabones más bajos de las cadenas globales de valor. Es decir, dentro de la globalización capitalista, en las empresas transnacionales, dentro de los eslabones más bajos. Básicamente, para acabar el marco teórico, les quiero comentar que ¿no? Ahora mismo toda esta teoría la pueden encontrar también vinculada al cambio climático y es muy importante cómo, ¿no?, la expropiación de la naturaleza va en paralelo a la expropiación de la vida y del trabajo. Y quiero remarcar que en la construcción de la teoría de la factoría global, el mundo convertido, ¿no?, en una gran factoría, donde cada región se especializa en esta nueva división internacional del trabajo, según estratos de posibilidad de explotación-expropiación. Y hay mucha población que bandea entre la explotación y la expropiación. De manera que el trabajo no libre, y aquí hay una autora, Geneviève Le Baron, que habla del tema con claridad, el trabajo no libre ya no es una cuestión incidental en la globalización capitalista, sino es un fenómeno extremo, pero no anormal, que encontramos en esta construcción de la factoría global, en esta globalización de la producción y en esta construcción de grandes cadenas, que en la empresa textil se ve clarísimo, como piensen, por ejemplo, una empresa como Zara, que no tiene dentro de su plantilla de trabajadores ninguna persona que fabrique ropa. Tiene personas que diseñan y personas que venden. Pero la fabricación del principal producto de esa empresa no se realiza por personas reconocidas como trabajadoras de esa empresa. Y se realiza fuera de los marcos territoriales de los estados del centro del capitalismo. Donde, fundamentalmente en Asia, esa empresa, en otras empresas es América Latina, etc. Por tanto, el problema sigue siendo la línea divisoria, que me obsesiona, y también qué normas se hacen y dónde se aplican o no se aplican esas normas. Y ahí sencillamente les apunto un concepto que me parece interesantísimo, que es el de zona de sacrificio. Estamos acostumbradas a oír el concepto de zona franca de inversión, ¿no?, con ese lugar donde hay normas que no se aplican para favorecer la inversión extranjera, entre ellas las laborales, pero a mí me parece mucho más interesante el de zona de sacrificio, como territorios y poblaciones convertidas en prescindibles para el capital. ¿Ok? Y ahí es donde se sitúan en muchísimas ocasiones las empresas donde observamos esclavitud contemporánea. Por ejemplo, en una zona específica de Ecuador denominada, que se llama Esmeraldas, donde se produce, ¿no?, este despojo habitual y donde el derecho parece que no tiene entrada. Son territorios vaciables y ante esta situación y estos territorios vaciables no encontramos respuesta del derecho, sino que en los últimos años estamos encontrando, como marco teórico de toda la tesis que les he dicho, que la respuesta del derecho está siendo este colonialismo regulatorio. Entonces, el problema creo que es el enfoque normativo. Bien, teniendo por tanto ya el marco teórico, vamos a pasar a rápidamente estudiar el fenómeno en sí. ¿Qué es el trabajo forzoso? La esclavitud y en concreto el trabajo forzoso. ¿Y cuáles son los casos emblemáticos que nos demuestran que no está funcionando debidamente el marco teórico del abolicionismo y qué está pasando en la actualidad con ese neoabolicionismo al que les hacía referencia? En primer lugar, muy breve, ¿quiénes son los sujetos de la esclavitud? Las personas esclavizadas. Como les decía, las personas esclavizadas mayoritariamente
son personas que habitan en un territorio o zona de sacrificio en el sur global y son personas racializadas y extremadamente pauperizadas. En muchos casos también se da el trabajo forzoso en personas migrantes en territorios específicos del norte global y se ha producido ese fenómeno de trata y de colocación de las personas en trabajo forzoso o en trabajo sexual. Nos interesa más ahora quiénes son las esclavistas actuales. Ya no estamos hablando del esclavista, ¿no? De la esclavitud moderna, de la trata transatlántica que tenía una plantación, ¿no? Ese esclavista se ha transformado y ahora es una empresa transnacional. Es una empresa transnacional con muchos sujetos interpuestos. Al final, el responsable, quien esclaviza, es la empresa que está en el norte, pero el sujeto interpuesto que está efectuando el maltrato, la obligación, la coacción, etcétera, es esa empresa en alguno de los territorios, por ejemplo, de América Latina. Lo que tenemos claro es que en estos momentos hay más de 80.000 empresas transnacionales en el mundo que dominan los grandes sectores, que dominan una parte importantísima del capital mundial, que tienen más poder que muchos estados y que tienen un modus operandi claro. Fragmentan su producción y la deslocalizan, la envían a otros territorios para reducir costos, dumping social, ambiental, fiscal, para eludir y evadir la norma, para eludir y evadir el poder sindical y para conseguir impunidad. De hecho, los casos demuestran que cuando se consigue llevar a juicio a una empresa por esclavitud o por trabajo forzoso, quien es condenado no es la empresa del norte, no es la que está ganando la plusvalía real, no es una de las grandes. Normalmente es la pequeña empresa del Estado donde se realiza el ilícito, pero eso no es perseguir al culpable. Eso es directamente quedarse en un espacio del ilícito. El fenómeno que nos interesa es la empresa transnacional y su cadena, entendiendo por cadena todos aquellos actores económicos que están implicados en la producción de valor y que permiten que la empresa transnacional del norte obtenga beneficio por la venta de un producto o servicio. Pensemos de nuevo en una empresa textil, X. La empresa X que vende ropa, para sacar beneficio de la ropa que vende, requiere un número larguísimo de actores interpuestos, desde la generación de la fibra de algodón hasta ¿no? las primeras telas, hasta lo que es la fabricación de la prenda, el transporte, etc. Todo eso es cadena global de valor. Y en esa cadena global de valor, el trabajo forzoso es una vía de competitividad para los eslabones inferiores. Si la empresa transnacional fuerza a los productores a reducir costes, evidentemente lo está forzando a reducir el coste único que siempre se puede reducir, que es el salario. Hasta el punto de que hay algunas que llegan a no proveer salario y utilizar distintos mecanismos de coacción y de control para generar una situación que se asuma como análoga, por ejemplo, a la esclavitud, es decir, una situación en la que la empresa parezca tener la propiedad del ser humano. No le paga, está obligado a trabajar porque le ha retenido el pasaporte, porque es un migrante que no tiene los permisos adecuados o que le está generando una servidumbre por deudas porque la empresa afirma que le ha pagado el viaje y que por tanto debe trabajar sin cobrar hasta que lo pague, o porque tiene directamente una situación de secuestro o porque tiene una situación de vulnerabilidad que no le permite irse ni dejar de trabajar. Todo eso ocurre en las largas cadenas y todo eso ocurre porque las matrices lo permiten. Hay una connivencia pública es decir, ¿los estados saben que ocurren estos fenómenos de esclavitud?
Sí, absolutamente sí. La expropiación de la vida y de la mano de obra requiere la pasividad o complicidad estatal. La ausencia de inspección, la omisión de sanciones, la negación del problema o incluso la connivencia real, como veremos en el caso Furukawa, ha habido un conocimiento del tema, incluso una vinculación entre la inspección de trabajo en una determinada época con la empresa, permite que esto pase. Vamos a ver cómo en el caso Hacienda Verde y sobre todo en el caso Furukawa de Ecuador hay décadas de esclavitud sin acción estatal. Esto lo dice la sentencia, ¿de acuerdo? Y es importante remarcar que cuando hablo de cualquiera de los dos casos, estoy hablando de hechos probados, en un caso por la Corte Interamericana y en otro caso por la Corte Constitucional de Ecuador. ¿Okay? Para que en ningún caso las empresas se pudieran dar por aludidas por mi intervención, sencillamente relato hechos probados. Bien, como he dicho, las personas esclavizadas tienen unas condiciones de vulnerabilidad que han sido puestas de manifiesto en la jurisprudencia que vamos a encontrar al respecto. Y es importantísimo porque cuando analizamos un caso como estos y estamos analizando esa línea entre expropiación y explotación, la vulnerabilidad específica de la persona tiene que tenerse en cuenta para valorar cuál ha sido la actuación de la empresa. Y esa vulnerabilidad tiene que tenerse en cuenta desde el punto de vista interseccional. Raza, clase, sexo, orientación, todas las condiciones de las personas esclavizadas que sean utilizadas para situarlas en una situación de vulnerabilidad tienen que ser analizadas y tenidas en cuenta para valorar si efectivamente existe esa explotación, esa expropiación o no. Bien, más allá de los sujetos, como juristas, tenemos que analizar cuál es el aparataje jurídico y en este caso es fundamental saber que la esclavitud, la lucha contra la esclavitud, es una de las luchas jurídicas más largas y que más normas acumula. Y en su mayoría ha habido un enfoque de derechos humanos que fracasa y ahora está variando hacia un enfoque mercantil, que también fracasa. Entonces, lo importante es ver esta evolución y preguntarnos el por qué. Hubo un preludio importantísimo, no me voy a detener en cada una de estas normas, evidentemente, pero hubo un preludio importantísimo con las primeras normas antiesclavistas. Y es importante que vean esto porque yo les he dicho que la importancia o la esclavitud que a mí más me interesa para entender este vínculo con el capitalismo es la que se produce fundamentalmente durante el siglo XIX, 1800 en adelante. Y si miran todas estas normas, observamos que durante ese momento la esclavitud ya estaba prohibida o la trata ya estaba prohibida por un montón de normas. Pero aún así seguía existiendo amplios espacios de esclavización, entre ellos Brasil, pues como saben bien ustedes, la abolición más tardía de América. En el papel, una cosa por supuesto es abolir y otra cosa que se consiga eliminar. Pero ¿no? Conocemos bien lo que fue la Constitución de Haití tras la Revolución de Haití con la prohibición absoluta de esclavitud, pero también el Reino Unido. El Reino Unido ya desde 1807 prohibió la trata. Luego, posteriormente, prohibiría la esclavitud en el 1833, lo cual no quiere decir que durante todo ese siglo llegara capital expropiado por trabajo esclavo al Reino Unido. El Reino Unido dijo, yo no voy a fomentar y voy a prohibir la trata, pero que entre dinero derivado de la esclavitud, pues es lo que está permitiendo que se consolide el capital industrial, primer capital industrial. Me interesa más lo que pasó luego, ¿no? Más allá de esta primera ola abolicionista moderna, que nos permite también ver cómo era el triángulo. El triángulo claramente era Europa, África, América, Europa. Europa, África, América, Europa. ¿No? El triángulo de compra, rapto de personas, ¿no? En África, esclavización de las mismas en América, se traslada luego el capital obtenido en esta esclavización en América
a Europa y vuelve a empezar. Pero nos interesa más las fases, rapidito. La primera fase, 1890-1966. ¿Por qué esta fase es tan importante? Porque vamos a encontrar aquí, sobre todo en la Convención del 26 y en la del 56, la definición de esclavitud, mientras que la OIT desde el año 1926 en adelante asume la regulación del trabajo forzoso. Y desde Naciones Unidas se le dice, OIT, usted va a ocuparse del trabajo forzoso, y definen ya el trabajo forzoso en el convenio 29, y luego en el convenio 105 lo que hace es decir lo que no es y lo que es, por tanto, trabajo forzoso. La definición es parca, la definición tanto la de esclavitud como trabajo forzoso es parca. Todo trabajo o servicio exigido bajo pena, bajo amenaza de pena y no ofrecido voluntariamente. Luego la OIT desarrolla lo que es coacción, por ejemplo, que es fundamental. Hay una variación en la óptica desde la cual se va a mirar el trabajo forzoso, desde el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial, con la expansión colonial fundamentalmente en África, y a partir del año, como no podía ser menos, a partir de 1945, la prohibición de la esclavitud y del trabajo forzoso entra en todo el derecho internacional de los derechos humanos, y poco a poco se va absorbiendo por los Estados miembros. Pero todos los tratados de derechos humanos, toda esta gestación posguerra del derecho internacional de los derechos humanos, asume la prohibición de esclavitud. Y además regula o deja claro también la prohibición del trabajo forzoso. La segunda fase, entre el año 66 y el 89, 90 del siglo pasado, finales del siglo pasado, es una fase compleja. La esclavitud se diluye como concepto, se habla también de las nuevas formas de esclavitud, de las formas análogas, y hay una voluntad de considerar dentro de la esclavitud otras muchas cuestiones, está el debate del apartheid, etcétera, y esto desdibuja la normativa de esclavitud. Y finalmente, en esta tercera fase se rearma, sobre todo se rearma a través de la iniciativa de la OIT, que empieza ya a finales del siglo pasado, porque la OIT decide volver a tomar las riendas y volver a realizar estudios generales sobre el trabajo forzoso. Aquí bailan un poco las fechas, pero lo que quería decirles es que en esta tercera fase, que es al final del siglo pasado, empieza otra vez a rearmarse la necesidad de enfocar desde el derecho internacional de los derechos humanos la lucha contra la esclavitud, y la OIT toma la batuta. Y toma la batuta con textos que en realidad ya son cuarta fase, estarían ahí en medio, con el protocolo de 2014 y la recomendación 203 sobre el trabajo forzoso y toda la normativa de la trata. Tercera o cuarta fase varía según a quién leamos, pero a mí me parece que sí que hay algo muy característico que ocurre particularmente de 2010 hasta la actualidad, ¿no? Teniendo la OIT ya, digamos, como enfocada en dar datos, que era muy importante. Estos datos son puestos, ¿no? y se expanden. Por eso les digo que la tercera y la cuarta fase pueden solaparse, porque hay autores, fundamentalmente sociólogos, que desde el principio del milenio hablan de nueva esclavitud y luego hablarán de esclavitud moderna. Y empiezan a poner sobre la mesa, esto es Kevin Bales, con una investigación criticada porque algunas veces falta de rigor, pero que tiene la enorme virtud de volver a hablar de esclavitud en nuestro momento contemporáneo y de relanzar la denuncia social o académica. Y aquí, ¿no?, les decía, se relanza los marcos normativos, el protocolo de Palermo que les he mencionado antes, los protocolos de la OIT, entra en el Estatuto de la Corte Penal Internacional la prohibición de la esclavitud, se convierte, ¿no?, se acepta como norma claramente de Jus Cogens. Posteriormente entra la erradicación del trabajo forzoso en el ODS, en los Objetivos de Desarrollo, y a partir de ahí, a partir de ese momento, empieza lo que le llamamos la fase neoabolicionista, que
les explicaré al final de la intervención, pero que básicamente se integra por normas que se titulan la ley contra la esclavitud moderna en el Reino Unido y luego en el ámbito anglosajón, que se enfocan ya no en la perspectiva de derechos humanos, ya no son normas de derechos humanos, ya no son normas de derecho internacional de derechos humanos, ya no son normas de derecho internacional del trabajo, son normas básicamente que se orientan a la práctica comercial. Son normas que yo entendería dentro más del derecho comercial que dentro del derecho internacional de derechos humanos. La Modern Slavery Act del Reino Unido es la primera, se la explicaré luego, pero hay un giro copernicano. O sea, que de momento, hasta los años 2010-2014, con el protocolo de la OIT, hay un refuerzo de este derecho internacional del trabajo, hay un refuerzo del derecho internacional de los derechos humanos, que va vinculado, ahora veremos, a una jurisprudencia importante, pero que tiene un giro y, a ver, hay un micro por ahí que quizá podríamos, pero que tiene un giro con esta fase abolicionista. Colegas, Podemos por apagar. gentileza, vamos desconectar o microfone. Alguém está com o microfone ligado. Obrigado. Bien, bien. Entonces, como les decía, hay una importante actuación en el ámbito de la jurisprudencia, ¿no? En distintos tribunales supranacionales, en el Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia, el de Sierra Leona y, por supuesto, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No les voy a relatar esta jurisprudencia, pero lo que nos van permitiendo es delimitar qué es esclavitud, cuáles son las condiciones para determinar que una persona es esclavizada, qué es esto de situación análoga a la situación de propiedad, ¿no? Y cuáles son los distintos ejes que tiene que tener una especial relación para ser considerada como situación de esclavitud o de trabajo forzoso. Me interesan estos dos casos. Probablemente uno lo conozcan bien ustedes, porque es el caso Hacienda Verde que ocurrió a finales de los años 90 en Brasil, específicamente en el estado de Pará, y fue dirimido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y luego el muy reciente caso de Furukawa, cuya sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador fue aprobada, fue dictada en diciembre del año pasado. ¿Por qué es importante el caso Hacienda Verde? El caso Hacienda Verde es importante porque fue quizá el primero y el más elaborado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y básicamente es un caso como muy de manual, como muy, muy de libro. En el año desde 1988 en adelante, Marcelo, creo que podemos desde quien tenga el host del Zoom apagar ese micro. Eso, listo, Verdade. hecho. Colegas, por gentileza, vamos desligar os microfones para ouvir a professora. Obrigado. Ya, listo. Entonces, bueno, el caso Hacienda Verde me parece importantísimo porque es un caso como muy de manual, muy de libro, que nos permite determinar ¿no? Cuáles son las condiciones que llevan a que la Corte afirme la existencia de trabajo forzoso, de esclavitud, de servidumbre de la gleba, aplicando toda la normativa anterior. Aquí la Corte lo que aplica son las normas de derecho internacional público, las convenciones y los convenios de la OIT. Lo que dice en Hacienda Verde, básicamente, bueno, en este caso hubo una captación de trabajadores en situación de extrema pobreza que con engaño los reclutan y luego los someten a una situación que la Corte acaba determinando como esclavitud,
más allá de servidumbre de la gleba, más allá de trabajo forzoso, las condiciones son tales que le permiten afirmar a la Corte que hay verdaderamente esa situación similar a la propiedad. Se retienen los documentos, se les obliga a firmar papeles en blanco, eran sometidos a vigilancia constante, jornadas extenuantes de trabajo, amenazas, violencia, aislamiento, guardias armados. Había una total aislamiento de estas personas y era muy difícil, casi imposible salir de allí con vida. Se les retenían los salarios, se les imponían deudas crecientes y, bueno, cuando se produce el rescate de las personas y el caso acaba ante la Corte Interamericana, determinó que había tal control efectivo, ¿no? Y ahí está el concepto de control, ese control efectivo lo que permitiera determinar que había una situación de esclavitud, no solamente de servidumbre de la gleba, no solamente de trabajo forzoso, sino también de esclavitud, y se afirma que hay responsabilidad estatal y responsabilidad de la empresa. El caso Furukawa es más complejo. El caso Furukawa es más complejo primero porque fueron muchísimos años y luego porque hay características específicas de la situación de la empresa y de las víctimas que por un lado están muy bien detalladas en la sentencia, pero que por otro lado nos dejan con esta sensación de que se ha conseguido un buen pronunciamiento que acaba provocando la indefensión de las víctimas de manera que puede acabar provocando una final indefensión de las víctimas. Y me explico, y me gustaría que al final pudiéramos entrar en debate de cómo podemos hacer esto mejor desde los pronunciamientos judiciales. Furukawa es una empresa japonesa que desde el año 1963 se instala en Ecuador. Curioso, es el mismo año más o menos que se instala Chevron en Ecuador. La empresa japonesa se dedica al abacá. El abacá es una planta platanácea de la que se extrae una fibra muy dura, muy útil. La empresa es una de las primeras comercializadoras de abacá en el mundo y esa empresa japonesa constituye en Ecuador una empresa con arreglo a la legislación ecuatoriana, pero con capital japonés y con vínculos con otras empresas. La empresa Furukawa ya estaba instalada en Filipinas con una explotación laboral similar a la que vamos a ver. La empresa Furukawa se establece, por tanto, en 1963 y recluta, le voy a dar más datos, más allá de lo que pone en la diapositiva, recluta a personas para llevarlas a trabajar bajo la promesa de un trabajo digno, y la mayoría de estas personas son personas racializadas, procedentes de Esmeraldas, de esta zona compleja, preciosa de Ecuador, y estas personas, el modelo de explotación era la construcción de haciendas con viviendas, las viviendas absolutamente paupérrimas. Entonces, las personas trabajaban y vivían en el mismo espacio, familias enteras. Entre el año 1983 y el año 2019, las personas vivieron en estas haciendas. Muchas personas nacieron y murieron en la hacienda sin salir, sin que se les concediera, sin firmar ningún contrato de trabajo. Hubo distintos modelos de explotación, sin cobrar un salario digno, un salario que les permitiera una vida digna. Las personas además se endeudaban porque les cobraban alojamiento, les cobraban maquinaria a la empresa, y si la persona no alcanzaba un determinado nivel de producción, en vez de cobrar salario, tenía deudas. Las condiciones de trabajo no tenían ningún tipo de protección de riesgos laborales, había múltiples lesiones y heridas, no había condiciones de salubridad, no había agua potable, no había luz, las personas no tenían acceso a educación, no tenían derecho a acceso a centros de salud, y vivieron esas condiciones pues desde el año 1963 hasta el año 2018, cuando se conoce el caso y empiezan a intervenir las autoridades ecuatorianas. Se da la circunstancia, a diferencia del caso Hacienda Verde, de que la hacienda no estaba vallada, no había una imposibilidad real y absoluta de salir del territorio de la hacienda. Y es lo que dice la empresa. Las personas se podían haber ido.
¿Por qué no se fueron? Bueno, fundamentalmente no se fueron porque, y esto lo dice la Corte, las condiciones de vulnerabilidad eran tales que las personas no se podían imaginar viviendo de otra manera o haciendo otra cosa para sobrevivir que no fuera esta situación, ¿no?, de expropiación de su vida y la de sus familias. Por supuesto, había trabajo infantil, por supuesto, había una explotación vinculada al género de las mujeres que hacían, ¿no?, toda la obligación del trabajo reproductivo, y la Corte considera que existe una situación de servidumbre de la gleba. Servidumbre de la gleba, de acuerdo con la normativa internacional, es aquella condición de la persona que está obligada por ley o por costumbre o por acuerdo a vivir y trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar a esta otra persona, mediante remuneración o de manera gratuita, determinados servicios, sin libertad para cambiar la condición. ¿Por qué se afirma que existe servidumbre de la gleba y no se afirma que existe trabajo forzoso? Yo creo que este es uno de los principales defectos y reivindico que el derecho laboral es el derecho quizá más idóneo para tratar estos casos. No se afirma que hay trabajo forzoso ni que son condiciones que pueden predicarse del conjunto del agro, porque tampoco se alega por parte de la defensa de las víctimas. Y al final, y para resumir, se establece, ¿no?, la Corte considera que existe servidumbre de la gleba, no trabajo forzoso. La Corte considera textualmente que hay un racismo estructural, que la condición de racialización de las víctimas es una condición dentro de las condiciones de vulnerabilidad que aprovecha la empresa, pero que luego no se refleja en la reparación. Lo que hace la Corte finalmente es establecer una reparación y obligar a la empresa a pagar unas cuantías, una cuantía general por víctima agravada en el caso de trabajo infantil, de mujeres, etcétera, que la empresa tiene que pagar con un monto, ¿no?, después de la sentencia, y un plan de pagos para alcanzar el conjunto de la reparación, que suma unos 46 millones de dólares. La empresa presentó un plan de pagos absolutamente, ¿no?, incapaz de ser considerado una adecuada reparación, que era pagar $1.000 al año a las víctimas durante 98 años. Claro, efectivamente, esto no es reparación. La Corte también impone otras medidas a los estados, al Estado, a diversos ministerios. La cuestión es que yo me planteo qué hubiera pasado si este caso se hubiera llevado por vía laboral, o si en esta situación, en la vía constitucional, se hubiera alegado la comisión de trabajo forzoso, y cómo se podría haber llegado a una reparación más rápida utilizando las vías del derecho laboral, que tienen mecanismos coactivos, por ejemplo, la seguridad social. Me parece que el derecho laboral es el derecho olvidado porque no se entiende que la esclavitud, en este caso, sea inherente a determinadas condiciones de trabajo que se dan en la industria agraria en Ecuador o en otros países. Se entiende que esto es puntual, entonces se malentiende que esto es puntual. Bien, más allá de estos casos, y creo que ya he utilizado la mayor parte de mi tiempo, lo que sí que quería acabar de comentarles es qué es esto del neoabolicionismo y por qué me parece que es un error garrafal que nos lleva a repetir actuaciones coloniales que no van a acabar con la esclavitud. Como les decía al principio, desde hace varios años se están dando y aprobando unas normas que se llaman normas antiesclavistas, que son un auténtico fracaso, ¿vale? Una nueva era abolicionista que tienen aquí este cuadro donde están las distintas normas. En el Reino Unido, la Modern Slavery Act; en Australia, también sobre la Modern Slavery Act del 2018, ciertas barreras comerciales, ¿no?, prohibiciones de comercio, la ley de los uigur en Estados Unidos. Y todas estas normas se basan, como ven, en el reporting empresarial, son normas comerciales con algún toque penal, y lo que hacen es, por un lado, algunas
decirles a las empresas que tienen que informar si existe esclavitud en su cadena, informar, reportar, o también existen otras normas comerciales que imponen prohibiciones de comercialización. No entran en Estados Unidos productos que provengan de la zona de los uigur en China, porque se entiende que en esa zona hay trabajo forzoso. Claro, son normas evidentemente proteccionistas comerciales. En ningún momento se habla de las víctimas, en ningún momento se habla de reparación, en ningún momento se habla de derechos humanos. Otras normas que me interesa sencillamente remarcarles que tienen un enorme impacto en América Latina son normas de la Unión Europea orientadas a la prohibición de comercialización de determinados productos porque la norma dice que vulneran algún derecho humano o producen daños ambientales. Reglamento de minerales, reglamento de deforestación, reglamento de pilas. No les voy a relatar más, son sencillamente prohibiciones comerciales. Me interesa especialmente el de deforestación, que dicen que no va a entrar en la Unión Europea ningún producto que pueda ser derivado o que se haya elaborado utilizando determinadas materias primas como ganado bovino, café, palma, etc. Piensen en Brasil, piensen en la producción de Brasil y en cómo esta norma puede afectar a la exportación de productos de Brasil a la Unión Europea. Estamos hablando de productos que se hayan elaborado, cacao, café, palma aceitera, ganado bovino, caucho. ¿Por qué? Porque el reglamento de la Unión Europea dice, estos productos están asociados a la deforestación. Para que un producto de estos entre en la Unión Europea, tiene que cumplir con 3 características. La primera, acreditar que no ha sido producido con deforestación, acreditar que haya sido producido de conformidad con la legislación pertinente del país de origen, incluyendo el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades, por ejemplo, y el derecho laboral. Y todo esto tiene que certificarse mediante una declaración de diligencia debida. Explicar esta norma me llevaría otra ponencia, pero tengan en cuenta que si les interesa esto, porque en Brasil tendrá que controlarse que lo que se exporta a la Unión Europea cumple estas características, ¿no? Podríamos tratarlo en otro momento porque me parece de una importancia fundamental. Y lo único que les apunto es que existe un reglamento, que es el reglamento de trabajo forzoso, que prohíbe la comercialización en el mercado de la Unión Europea de productos elaborados con trabajo forzoso. Es decir, no se puede introducir en la Unión Europea un producto elaborado mediante trabajo forzoso. ¿Cómo podemos saber que ese producto elaborado mediante trabajo forzoso es así? O sea, ¿cómo podemos determinar que un producto está libre de trabajo forzoso y por lo tanto puede entrar a la Unión Europea? Lo que dice el reglamento es que se va a incluir todo producto, o sea, que se tiene que controlar todo producto y todas las fases de la producción y que además es independiente del sector y que se va a controlar la cadena. ¿Cómo? Mediante una declaración de diligencia debida, ¿no? Ustedes saben que el tema de la diligencia debida es uno de los grandes instrumentos que ahora están poniéndose de moda en la Unión Europea, pero que lo que nos dice el reglamento de trabajo forzoso es que la empresa tiene que cumplir un procedimiento de diligencia debida y certificar que no hay trabajo forzoso en su producto. Y luego se habrá una serie de investigaciones, etc. ¿Cuál es el problema de todo esto? Es una norma comercial. Ya no se habla del trabajo forzoso y de los derechos humanos, ni es el derecho del trabajo, ni es el derecho internacional de derechos humanos, ni es el derecho internacional del trabajo. Se está hablando del trabajo forzoso desde una norma comercial, estableciendo una prohibición de entrada comercial. ¿Qué pasa con las víctimas? Cuando un producto se detecta que está fabricado con trabajo forzoso y que no puede entrar en la Unión Europea, ¿qué hacemos con las víctimas? ¿A alguien le preocupa en este reglamento la reparación integral? ¿A alguien le preocupa cómo se quedan las víctimas cuando el producto no puede entrar? ¿Qué hace la empresa con ellas? ¿Cuál es la sanción para la empresa? No hay sanción en derechos humanos. Hay una sanción
comercial. Bien, como conclusión, y disculpen por haberme pasado del tiempo establecido, creo que es necesaria la vuelta al enfoque de derechos humanos y poner a la OIT al mando. Creo que la institución que tiene más bagaje, que tiene más información y que tiene mayor capacidad para luchar contra el trabajo forzoso, sin duda es la OIT. Pero también creo que desde los Estados miembros, los Estados del Sur Global, miembros de la OIT, es necesario un esfuerzo importante para entender que el trabajo forzoso es un problema laboral, pero que también es un problema que tiene que enfocarse desde el punto de vista interseccional, analizando en las condiciones de vulnerabilidad específica de las víctimas y poniendo, ¿no?, como bien jurídico protegido ya no el interés del inversor extranjero, sino el interés de las poblaciones y en particular de las poblaciones más desfavorecidas. Por tanto, hay que alejarse de las normas que, ¿no?, utilizando este colonialismo regulatorio, nos vienen del norte de Europa para decir, ya no pueden exportar productos con trabajo forzoso, y centrarse en el cumplimiento de las normas que nos dicen, como nos dice la OIT, con los indicadores de la OIT, qué es trabajo forzoso, qué no, y cuáles son los instrumentos que tenemos que implementar en nuestros países para poder luchar efectivamente contra el trabajo forzoso. Y yo lo dejo aquí y les agradezco muchísimo, bueno, pues que me hayan permitido contarles todo esto esta tarde. Y ahora, por favor, abramos turno para intervenir, cualquier duda, cualquier cuestión que quieran comentar. Muchísimas gracias, querida Adoración. Fantástico, genial, con mucha profundidad. Y me gustaría destacar dos afirmaciones suyas de tu ponencia, em que dijiste: o trabalho não livre forma parte das cadeias globais de valor. As indústrias do G20 dependem de mão de obra escrava. Creio que isso é fundamental para entendermos o momento, né, desta exacerbação do neoliberalismo e desta formação das cadeias globais de valor, em que as grandes empresas, as empresas do norte, especialmente, se valem desta precarização, né, nos elos inferiores da cadeia para ganho de competitividade. Ou seja, né, como dizia Zaffaroni, os CEOs, né, destas grandes corporações vão economizando, buscando o máximo de lucro no menor tempo possível, cortando custos, até que a atividade econômica se transforma em delinquência econômica. Eu, antes de ser juiz, querida Adoración, fui miembro del Ministerio Público Laboral de Brasil. Creo que Brasil es el único país que tiene un Ministerio Público especializado en el ámbito laboral. E atuando na região amazônica, me deparei com inúmeros casos de exploração de pessoas em condições análogas à escravidão, ou seja, no meio da floresta, isolados, com barraco de lona, sem primeiros socorros, no sistema de servidão por dívida, ou seja, toda a comida consumida, desde o transporte, era tudo anotado e depois descontado, de modo que a pessoa nunca trabalhava o suficiente para pagar a dívida com o empregador. Olhando para trás, porque já fazem mais de 12 anos que eu saí do Ministério Público do Trabalho, o Dr. Gilberto também foi do Ministério Público do Trabalho antes de vir aqui para o tribunal, o que vejo é que não houve penalização, né? O direito não se aplicou, salvo casos isolados aqui no Brasil, em que há algumas condenações. Normalmente, as reparações se limitam à parte monetária, à parte civil, trabalhista. Eu creio que nos faltaria levar mais a sério a questão do direito penal, aprimorar o aparato judiciário trabalhista para que tenha essa competência. Isso foi uma bandeira aqui em uma certa época no Brasil, especialmente no pós-emenda constitucional
de 2004, mas lamentavelmente não emplacamos, porque essa falta de aparato judicial especializado na parte trabalhista, né, acaba como que essas questões sejam vistas como questões menores nos outros ramos do judiciário, e que a própria polícia não tenha, né, essa expertise, essa especialização, né, e sensibilidade, né, o olhar para ver que aquela pessoa que está isolada, no meio do mato, ou mesmo dentro da cidade, mas impossibilitada de sair daquele local. E essa impossibilidade não é só com portas fechadas, né, com cadeado, mas sim por falta de recursos econômicos. Se a pessoa está numa servidão por dívida, ela não tem como sair daquela condição. E isso, né, constitui uma situação análoga à escravidão. Então, me parece que esta falta de especialização das polícias judiciárias, né, implica na impunidade e que essas práticas sigam se repetindo. Então, me parece que teríamos de repensar, né, como o Estado, através da polícia, através do poder judiciário, pode efetivamente combater essas questões. Querida Adoração, temos acá umas perguntas. Horacio Viciano, desde El Tigre, te pregunta: ¿son las condiciones de vulnerabilidad elementos estructurales para facilitar las condiciones de esclavitud o no? ¿Ah? Y también, ¿Leo? ¿Por qué? desculpa, gente, acho que alguém está com o microfone ligado novo. E também Camila faz a seguinte pergunta: se você acredita que a abolição da escravidão na América Latina, em especial no Brasil, representou um ato de humanidade ou antes uma estratégia para atender mercados emergentes? E até que ponto podemos compreender a abolição da escravidão na América Latina, em especial no Brasil, não como um rompimento ético com a lógica escravocrata, mas como uma reconfiguração do sistema produtivo, destinado a substituir a coerção física pela coerção econômica, bem como integrar as economias periféricas à dinâmica de mercado dos países industrializados? Então, temos estas duas perguntas e abro aqui também, sei, doutor Gilberto, creio que meu querido colega aqui do tribunal, ex-colega do Ministério Público, possa fazer também as suas considerações. ¿Queréis que conteste a estas dos y luego abrimos? O... Déjame ver se Gilberto vai a se pronunciar. Perfecto. Por favor, perdão. Gilberto, acho que não está abrindo o microfone. Não abriu o microfone, Gilberto. Desculpa, estava um problema para ligar o microfone. Professora, eu fiquei muito feliz aí com a abordagem que foi feita, tenho particular interesse nessa matéria. Também participei da Coordenadoria Nacional de Trabalho Escravo do Ministério Público do Trabalho, quando participei. E vejo que esse assunto demanda um interesse acadêmico e também de trabalhadores onde atuamos, só que normalmente a análise tem sido feita particularmente em torno da nossa realidade aqui na área rural, em especial. Esse tema da escravidão no trabalho urbano vinculado às empresas oligopolistas e de grande participação no mercado, notadamente as de tecnologia, até hoje ainda carece de uma regulamentação que permita tornar eficácia
tornar eficaz o combate a esse tipo de exploração. Em relação às empresas de tecnologias, né, como são as várias formas aí de exploração, notadamente essas de entrega de produtos, né, distribuição de produtos, a senhora vê perspectiva a curto prazo, de alguma regulação que torne-se efetiva para o combate a esse tipo de prática? Obrigado, Gilberto. E temos mais uma pergunta aqui da Flora, em uma visão muito simplista. Poder-se-ia dizer que o capitalismo depende da manutenção das situações de vulnerabilidade como forma de reduzir custos, o que leva à permanência de trabalhos forçados? Así que tenemos muchas cuestiones, querida Loración, y te paso para tus consideraciones. Muchísimas gracias. Creo que son súper pertinentes todas las preguntas. Para empezar, quería recordarles algo que dejé como una parte y me parece fundamental, que es exactamente cuáles son los indicadores que desde la OIT se nos ofrecen para saber si efectivamente estamos delante de una situación de trabajo forzado o no, entre los que está la cuestión de la vulnerabilidad. En el año 2012, la OIT publicó un primer listado, derivado de la experiencia y de un programa de acción especial de la OIT sobre trabajo forzoso. Los 11 indicadores son, el primero, abuso de vulnerabilidad, engaño, restricción de movimiento, aislamiento, violencia física y sexual, intimidación y amenazas, retención de documentos de identidad, retención de salarios, servidumbre por deudas, condiciones de vida y trabajo abusivas o exceso de horas extra. Evidentemente, si los miramos por separado, podemos decir la extensión de horas extra, el exceso de horas extra es algo muy habitual y no por aparecer, vamos a estar ante una situación de trabajo forzoso. La cuestión es que del conjunto de los indicadores nos dé una situación que podemos estructurar o en la que una situación en la que podamos ver la existencia de 4 elementos, ¿no? Primero la OIT elabora estos 11 indicadores y luego ya la OIT en diversos manuales concreta todo esto en 4 elementos. El primer elemento es que exista un trabajo. Es evidente, pero es importante saber que puede ser cualquier tipo de trabajo. También en las industrias que se consideran ilegales, sector público o privado. El segundo elemento indica que es cualquier persona de cualquier edad, de cualquier tipo de condición, etc. La víctima puede ser cualquier persona. El tercer y el cuarto elemento son los más importantes. El tercer elemento es que el trabajo es el que no tiene que realizarse voluntariamente. Y ahí es donde entra la cuestión de la coacción. Es decir, no tiene que haber un consentimiento libre e informado. La persona no tiene que tener o puede no tener la capacidad para retirar el consentimiento y abandonar el trabajo. Puede haber reclutamiento forzoso, puede haber reclutamiento engañoso, secuestro, confinamiento, y la cuestión es la coerción, ¿ok? Esa coerción es precisamente el cuarto elemento. La coerción se refiere a medios utilizados para forzar a alguien a trabajar sin el consentimiento libre e informado. Y en esa coerción, ¿no?, y en esa incapacidad para decir no, entran las condiciones de vulnerabilidad absolutamente. No es lo mismo ejercer una coerción o el mismo tipo de comportamiento puede no ser coercitivo en una persona que tiene una formación académica elevada y que sabe leer lo que le ponen delante y que tiene una mayor capacidad para decir no porque puede trabajar en otra cosa, que a una persona que no tiene los conocimientos o no puede leer el contrato. O puede que la formación alta en una situación de extrema vulnerabilidad económica porque hay una migración y se llega a un país donde no se tiene el permiso de trabajo,
La situación de vulnerabilidad no va a depender en absoluto de la formación académica, sino va a depender de la condición migratoria o de la condición, ¿no?, de sexo, orientación, raza, lo que fuera. O incluso nada de esto y es que están amenazando a un familiar tuyo. Pero la condición de vulnerabilidad tiene que estar presente y valorada en el momento en el que se esté revisando si la conducta de la empresa se tiene que establecer la situación como esclavitud, como servidumbre de la gleba, como trabajo forzoso. Porque además, ¿no?, todos los estudios lo que dicen es que hay una gradación entre las violaciones de derechos humanos. La situación de trabajo forzoso es una en la cual no se dan todas las condiciones de la servidumbre de la gleba ni todas las condiciones de la esclavitud. La esclavitud engloba la servidumbre, engloba el trabajo forzoso y, por tanto, hay una suerte de graduación. Pero a mí y contestando, volviendo a la pregunta, lo importante es que esa coerción que es esencial en el trabajo forzoso tiene mucho que ver con las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas. Y tiene mucho que ver, efectivamente, pues con condiciones, raza, sexo, todo, pero además tenemos que siempre tener la perspectiva interseccional. ¿Okay? La segunda pregunta, la persona que lo ha hecho tiene las mismas lecturas que yo, porque ha sido muy bien orientada. Las lecturas, los textos críticos respecto de la relación entre esclavitud y capitalismo, empezando por Williams, que más tarde se han actualizado con otras autoras, apuntan a que el abolicionismo, el primer abolicionismo inglés, en realidad fue una técnica o una táctica o una estrategia del propio capitalismo cuando la esclavitud ya no era como sistema, ¿no?, útil y era necesario utilizar otros modelos de explotación, en este caso el basado en el contrato de trabajo, más adecuados y que iban a permitir un mejor desarrollo del capitalismo. La esclavitud se entendía que había devenido una situación excesivamente cara, tal y como estaba desarrollándose en ese momento, que tenía un costo moral importante, demasiado evidente, y que ya no era funcional al momento de expansión del capitalismo el que se estaba produciendo. La pregunta creo que traslada ese razonamiento a la abolición de la esclavitud en América Latina y creo que acierta. Creo que en América Latina pudimos ver un fenómeno similar. Y con esto no quiero decir, porque hay mucha discusión, que todos los movimientos abolicionistas, ni mucho menos, hayan sido un ejercicio expresamente funcional al capitalismo. Creo que hubo y hay multitud de movimientos, ONGs, asociaciones, que se dedican de manera genuina a acabar con la esclavitud por una voluntad de, ¿no?, defensa de los derechos humanos. Pero que sí que es importante observar el abolicionismo jurídico en su momento histórico, incluyendo el establecido en América Latina, más allá del relato buenista. Es que eran muy buenos y en un momento determinado decidieron que tenían que cumplir con los derechos humanos. Realmente nada fue así. En ese momento dejó de ser interesante la esclavitud como tal. Por supuesto, la trata estaba prohibida. Por supuesto, no se daban condiciones políticas para mantenerla y no querían arriesgarse a revoluciones. Y, bueno, se decide, ¿no?, abolir, pero nunca se elimina, esto también hay mucha literatura y lo saben ustedes muy bien, nunca se elimina ni el racismo realmente, ni la racialización del trabajo, ni la racialización de la pobreza, ni las grandes bolsas de pobreza y de explotación vinculadas a la raza. Ok, entonces, bueno. Además, está la última intervención súper interesante, abre un tema importante, ¿no? ¿Cómo cómo debe evolucionar el derecho para hacer frente a la situación que estamos comentando? Yo creo que
es el derecho internacional de los derechos humanos, sea en sede de Naciones Unidas, sea en sede OIT, pero a nivel internacional, quien tiene que llevar la batuta respecto de esto desde el punto de vista de generar obligaciones y responsabilidades directas a las transnacionales, y que tiene que haber una institución en el ámbito internacional, llámese una sala en la Corte Penal Internacional, llámese un tribunal específico, llámese un comité en Naciones Unidas, que específicamente se encargue de hacer responsables a las empresas transnacionales por los crímenes cometidos a lo largo de sus cadenas globales de valor. Esto es el espíritu del proceso del Binding Treaty, del tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos, que se está debatiendo desde hace 11 años en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Mientras no exista esta norma internacional, estamos desconociendo que las empresas transnacionales son impunes. Y esta impunidad es el ángulo muerto del derecho. Una empresa transnacional no puede ser aprendida cuando comete una violación por el derecho estatal. Una empresa transnacional situada en París, cuando comete un ilícito en su cadena en Bangladesh, no la van a juzgar en Bangladesh. Probablemente sea muy difícil juzgarla en París. El derecho nacional no funciona. El derecho internacional no tiene todavía una norma. Entonces, la norma que yo creo que debe aplicarse, que debe aprobarse, es el Binding Treaty. Mientras no haya Binding Treaty, hay tribunales, como ustedes saben, hay casos en los que los tribunales están aceptando juzgar a empresas por ilícitos cometidos en terceros estados, caso Vedanta. Hay tribunales que están aceptando la responsabilidad penal de las empresas. Hay casos que están todavía, ¿no? Si no me equivoco, el caso Brumadinho está todavía en el proceso de juicio. Y luego se abren situaciones nuevas, como las nuevas empresas ¿no? vinculadas más al ámbito tecnológico, que tienen otras formas, que son el gran interrogante. ¿Cómo llegamos ahí? El mecanismo de moda en Europa es la diligencia de vida empresarial en materia de sostenibilidad. Esto nos abre esto es uno de mis temas de estudio, que nos abre otra enorme ponencia acerca de qué es la diligencia de vida empresarial en materia de derechos humanos y si es útil o no. Mi perspectiva es muy crítica. Yo creo que poner a las empresas como responsables de la vigilancia y el cumplimiento de los derechos humanos a lo largo de su propia cadena es confiar mucho en el poder empresarial. Pero hay autores que lo defienden, hay autores, colegas nuestros, que están diciendo la empresa transnacional va a llegar más lejos manejando su cadena de lo que puede llegar una norma jurídica que no se cumple. ¿Cierto? Ya. Probablemente una multinacional que tiene su cadena en Guatemala, por ejemplo, pueda obligar a cumplir una determinada norma sobre horas extra en el último taller en Guatemala, más allá del derecho o la capacidad de aplicación del derecho en Guatemala, por ejemplo. Si la empresa quiere. ¿Y si no? Yo sigo siendo una clásica. Sigo confiando en el derecho internacional de los derechos humanos. Sigo confiando en el derecho penal. Sigo creyendo que la responsabilidad de las empresas también se declina en materia penal y que el derecho internacional debe asumir que las empresas transnacionales son el poder más importante en la esfera mundial hoy en día, que el derecho internacional se ha hecho viejo y no ha evolucionado, y que tiene que darse cuenta que si se exige responsabilidad a los estados, se debe exigir responsabilidad a las empresas que tienen más capacidad de violar derechos humanos en la actualidad que los estados. Y, por supuesto, el derecho laboral debería asumirlo, y la OIT
ya que se lanza con un convenio de plataformas, debería lanzarse con un convenio de cadenas y conseguir regular las cadenas de manera obligatoria, estableciendo obligaciones de respeto de derechos humanos coactivas realmente para las empresas, que no dependan de su voluntad. Pero llevo 11 años diciendo esto y sigo en el mismo lugar de incumplimiento empresarial. Pero bueno, creo que estoy viéndoles algunas expresiones de acuerdo que me hacen sentirme optimista, ¿no? Que seguimos siendo muchas las juristas que pensamos, ¿no? Desde el derecho internacional de los derechos humanos. Muchísimas gracias, querida Adoración. Pergunto se alguém tem mais alguma pergunta para formular. Podemos abrir mais uma rodada de debates. Aqui a Márcia, inclusive, fez uma observação interessante. Pessoas trabalhadoras no turismo possuem condições análogas à escravidão. Resorts, agências de turismo e navios apresentam condições precárias, jornadas extenuantes, salários baixos, mas, em contrapartida, exigem prestação de serviços de excelência. E, de fato, né, os navios de cruzeiro, águas internacionais, acabam num limbo jurídico, né? Como pensa a Adoración? Sí, hay sectores donde se está detectando además la existencia de mano de obra migrante, aprovechando, como tú dices, ¿no? Diversos, ¿no? Lugares con una regulación compleja, pero creo que esos son los nuevos retos a los que se enfrenta el derecho y que uno de ellos, por ejemplo, está en todas estas empresas de plataformas digitales. El trabajo en plataformas, ese trabajo que las empresas intentan, ¿no? Evadir, ¿no? La aplicación de la norma laboral y que nos está costando tanto regular. Hay un estudio que dice que no hay ningún sector que esté al abrigo de la expropiación o de la explotación máxima y que si en los sectores novedosos lo estamos viendo más, ¿no? Hay otros que hablan de los esclavos del clic, las personas que cargan, ¿no? Los datos para que funcione la inteligencia artificial. También se habla de granjas de trabajadores sin ningún tipo de contrato, etcétera, más en la zona asiática. Y creo que estamos en un momento en el que las empresas están fugándose de la norma laboral. Esta fuga de la norma laboral ocurre bien porque deslocalizan la producción, ahí donde no hay norma, bien porque se inventan categorías de trabajo que pretenden no cubiertas por el derecho laboral, las plataformas, bien porque pretenden ampararse, ¿no? Como puede ser en el caso de los navíos de turismo, en diversas regulaciones para conseguir este ejercicio de dumping, ¿no? Normativo, y que todo esto son retos para el derecho del trabajo, para que siga demostrando su eficacia y para que se adecue. Y el tema de plataformas, y yo creo que es algo, Marcelo, que has mencionado varias veces en otras obras, el derecho del trabajo tiene que darse cuenta de sus limitaciones y evolucionar. Y no podemos quedarnos anclados en la forma tradicional, porque precisamente las nuevas formas de fuga empresarial nos tienen que llevar a inventar nuevas maneras para que el derecho del trabajo siga cumpliendo su función primordial, que es la protección de la vida, no del conflicto industrial, de la vida. ¿Sí? Y en eso espero que sigamos investigando juntos y juntas, porque sí que realmente que nos va en el futuro de nuestro trabajo, ¿no? Como juristas en eso. Bueno, encantado. Muchísimas gracias, querida Adoración. No vamos más a te explotar, ¿verdad? Ya seguimos aquí adelantados en el horario. Así que enhorabuena una vez más por tu magnífica ponencia y esperamos seguir el debate con una nueva oportunidad en que podamos tratar de la diligencia de vida o de otros temas que abordaste con mucha propiedad en esta ponencia magistral. Muito obrigado a todas e todos que nos acompanharam, querido amigo Gilberto, Camila, minha esposa,
Horácio, que não perde uma aula aqui do nosso curso, né, Horácio? Desde El Tigre, Argentina, Flora, nos assessora, e da Márcia, agradeço a Tainara pela assessoria e acompanhamento, a Andréa também do nosso grupo de filosofia, guerreiro, até o final aqui do nosso encontro. Ficamos, então, para nossa próxima semana, terça-feira, teremos mais uma professora convidada, mesmo horário, 19 horas, nosso próximo encontro. Querida Adoración, una vez más, muchísimas gracias, buenas noches, buen descanso. Boa noite a todas e todos. Muchas gracias, buenas noches. Chao, chao.